Voy a mostrar de lo que consiste el proyecto en esta ocasión para el curso. Este documento que está en la pantalla es un documento que lo van a tener ustedes, así que lo van a poder leer con más calma. Primero, ¿de qué trata este proyecto? Va a ser una simulación del juego de cartas 1, que me imagino que ya en algún momento de su vida lo han tenido que jugar. Y bueno, en caso de no estar al día con las reglas, también pueden buscar cómo están las reglas. Ahorita estoy yo asumiendo que ya alguna vez hemos jugado y vamos a hacer este proyecto con las reglas más tradicionales, no cosas raras. Para esto, las cartas que va a contener la baraja dentro de nuestro proyecto se pueden apreciar aquí. O sea, tenemos los colores del azul, verde, rojo, amarillo. Cada uno tiene 19 cartas. Estos solo contienen un 0 y tienen, digamos, 2 del 1, 2 del 2, así hasta el 9 tienen sus pares. O sea que por cada color hay dos unos, hay dos 2, 3, 2 4 para cada color. De las especiales vamos a utilizar este roba 2, que bueno, lo conocemos más como el más 2, ¿no? El cambio de sentido, que es el reversa, las cartas de reversa. Por cada color hay dos. Estas que están resaltadas de rojo son las que no vamos a hacer dentro del proyecto. O sea, nos vamos a limitar a hacer solo el más 2, eso del reverso y del comodín para cambiar el color. Esas van a ser las cartas especiales y bueno, estas son las cartas normales que vamos a tener. Entonces, para esto se plantea ya una estructura, una arquitectura de este software que va de la siguiente manera. Tengo una interfaz que se llama UnoGame y este UnoGame está definiendo diferentes métodos para que esta clase Game lo pueda implementar. Entonces, esta clase Game es la encargada de poder instanciarse y poder realizar todo lo que aquí en la interfase se está definiendo. Después tenemos un jugador, un player, que bueno, en esta relación indicamos que para un juego van a haber solamente 4 jugadores, no va a haber más jugadores que eso, es una simulación nada más. Va a haber 4 jugadores. Y bueno, para cada jugador debería tener un conjunto de cartas en su mano cada jugador. Inicialmente empezamos con 7 cartas, que está entre las reglas más básicas. Sí, es 7. Entonces cada jugador va a empezar con 7, pero no termina estando con 7, por lo tanto la cantidad de cartas que el jugador va a tener varía. Y el objetivo del juego es que este jugador se quede sin cartas, ¿verdad? Entonces, estos jugadores deberían tener una lista probablemente de cartas que bueno, aquí hay una interfaz, UnoCard, que lo que define son estos métodos, un getValue y un getColor. Entonces, la clase de implementación es este card, que va a implementar esos métodos definidos en la interfaz. Esa es la arquitectura base que se está planteando, pero no está, digamos, terminada. ¿A qué me refiero? Que ustedes están en la libertad de agregar tantas clases como quieran al programa en esta parte, o tantos métodos y atributos que gusten en las clases que no son interfaces. ¿Cuáles son esas? Player, Game y Card. Las interfaces no las van a tocar, por favor, ya está definido, porque para este proyecto también se está planteando una interfaz de usuario. Entonces la interfaz de usuario se fija y utiliza estas interfaces. Por lo tanto, si cambian algo en estas interfaces, probablemente la GUI, la interfaz del usuario, no funcione bien. Por eso no hay que cambiar. Pero pueden agregar más clases, pueden agregar más cosas, pero no quitar. ¿Ya? A esto, al player, por ejemplo, que tiene un name, ya tiene un name. Si quieren pueden aumentarle más atributos, más métodos, pero no los quiten los que ya tienen. Lo mismo con el card. No tiene atributos ahorita, pero tiene estos métodos que tienen que estar. ¿De acuerdo?
Eso es. Y aquí después está la explicación sobre los métodos que se tienen que implementar. Vamos a visualizarlo de mejor manera en el BlueJ. A ver, ¿dónde está el BlueJ? Aquí viene. Esto es lo que se va a presentar a ustedes. Van a tener acceso a este código y sobre este código es donde tienen que trabajar. Hay dos paquetes, uno de las vistas y otro del modelo. En el paquete de vistas pueden ustedes revisar todo el código que quieran. Esto es lo que se encarga de la interfaz del usuario. Pero es recomendable que no modifiquen nada. ¿Ya? Pueden ver el código y estudiarlo si quieren, pero no lo modifiquen. En el paquete Model tenemos estas clases, que es la arquitectura que les estaba mostrando, del 1Game, de interfase, de interfaz 1Card. Y las que le implementan son estas, ¿no? El Game y Card. Tengo además el Player. Entonces, los métodos de lo que les mostré en el diagrama de clases se encuentran aquí. Ya están escritos, definidos lo que tienen que hacer. Y esta su clase de implementación también ya está implementando esos métodos, pero fíjense, estoy devolviendo cuando son objetos así null y en los booleanos falso, y cuando es un número, algún número, así que no tiene un sentido. Estamos solamente hardcodeando el código para que compile y no haya problemas, pero no va a funcionar como debería funcionar. Esa es la tarea, que ustedes puedan de alguna forma programar la lógica del juego para que después, ya conectada con la interfaz gráfica, pueda funcionar el juego como queremos. Entonces hay que implementar cada uno de estos métodos. Si necesitan definir más métodos dentro de esta clase, lo pueden hacer. Si necesitan definir más atributos aquí, también son libres de ponerle todo lo que ustedes quieran y aumentar más clases según vean conveniente en este paquete. Ustedes son dueños de este paquete. Lo único que no tienen que cambiar es la interfaz 1Game y la interfaz 1Card. Sobre eso, todo lo que tienen que hacer, probablemente sí necesiten definir más clases, o tal vez con estas que tienen sea suficiente. Eso depende del modelo de solución que vayan a encontrar. Entonces, ahorita, cuando ustedes vayan a ejecutar este main, nos va a salir algunos problemas, porque nos vamos a encontrar al momento de crear esto con una excepción, que es sobre este null pointer exception. Es que aquí estos métodos del 1Game y lo que se está implementando el game están devolviendo nulls a todo momento. Entonces cuando se lo está creando, supongo que en el mainframe hay situaciones donde quiero usar uno de estos métodos y me está devolviendo un nulo, entonces no puedo hacer algo con ese nulo, ¿ya? Y por eso está saliendo el error. La tarea consiste en que puedan ejecutarlo correctamente y que funcione como ahorita les voy a mostrar. Esto es lo que ustedes van a tener como base y sobre ello van a aumentar todo lo que sea necesario para que funcione el proyecto. Ahora me voy a cambiar de editor y este es el Intel JDIA. Y aquí está definido ya algunas cosas que he escrito para hacer pruebas y que la interfaz esté funcionando bien. Y por ese motivo va a correr el programa. Si ejecutan el main, el resultado que deberían obtener desde BlueJ es prácticamente el mismo que esto, porque es el mismo código. Ya, aquí ya se ve. Esta es la interfaz gráfica, es una simulación para 4 jugadores nada más. Y cuando le damos iniciar, entonces se cargan las cosas. Por ejemplo, aquí yo tengo la información del juego, o sea, de quién es el turno, en qué sentido está yendo el juego, cuántas cartas me quedan en el mazo, si existe algún ganador y ahorita está null, y cuál es el color actual que se está esperando que voten, que va a coincidir esto normalmente con esto de aquí del basurero, ¿no ves? Y en el basurero, esto es donde desechamos aquellas cartas que
que digamos las sacamos de aquí, o bueno, hay cartas que vienen definidas aquí, 7 cartas para cada jugador, y bueno, obviamente estas cartas son ahorita del jugador 2, porque el jugador 2 está de turno, y esas son sus cartas. Al seleccionar alguna carta, aquí yo tengo las opciones de poder soltar esta carta o de decir paso, ¿verdad? Porque tú puedes votar y dices, ok, aquí hay un verde, pero yo no tengo cartas verdes, entonces, ¿qué hago? Puedo pasar, pero no es tan fácil pasar, porque debes sacar al menos una carta de la baraja para poder pasar. Eso en las reglas, ¿no ve? Entonces, cuando yo le hago clic aquí en la baraja, me aumenta una carta. Y esta carta, que viene aquí de la baraja, ya lo tengo entre mis cartas, en mi mano, digamos, ya podría decir paso. Pero ahorita no me va a dejar pasar al siguiente porque no está programada esa parte. En la parte lógica es lo que falta para que me diga, ok, sí, ya te has sacado, pasa al siguiente turno y ahora le toca al jugador 3, digamos. Porque estamos yendo en sentido izquierda, dice, entonces tendría que ir al jugador 1, supongo. Es a nuestra izquierda, no las izquierdas ni derechas de las personitas de aquí, sino a nuestra izquierda, lo que estamos viendo en la pantalla. Y está también el soltar, digo, ok, este es un verde y tal vez esto quiero soltarlo ahí y digo soltar, pero hay condiciones. En caso de que ese método que es para soltar me devuelva un falso, es porque no está coincidiendo y me va a salir un error de que, ok, selecciona una carta pero que sea del mismo color o del mismo número, digamos. Y en caso de que sea verdadero debería dejarme soltar y de lo propio, pasar al siguiente turno, ¿no? Esa es la lógica que se debería seguir. Y bueno, aquí tengo algo adicional que es el barajar. Eso sucedería en casos cuando ya se están acabando las cartas aquí y hay muchos en el basurero, entonces digo, voy a barajar de nuevo. Lo juntas todo y deberías tener ya un montón de cartas en tu baraja y en el basurero solamente una carta. Esa es la idea del juego. Entonces, todas aquellas cartas que aquí vas a ir soltando, la siguiente vez ya no deberían estar en tu mano, ¿verdad? O sea, hay que seguir con la lógica del juego como lo que es en la vida real, ¿no? Lo que sucede de verdad. Entonces, esta es la interfaz de usuario que se está comunicando con el modelo, pero sobre todo con estas interfaces. Yo estoy haciendo uso desde la parte de las vistas todos estos métodos de aquí. Es por eso que no deben cambiarlos y deben implementar esos métodos aquí en esta clase game para que funcionen. Y aquí tengo ya algunas cosas que he ido como que implementando para ver que funciona y demás, pero no están completas. O sea, son cosas así macanas que he hecho para ver si funciona. No tiene un sentido en realidad. Ya, por ejemplo, aquí en esto de izquierda a derecha, depende de ese número que le envíes. Tú tendrás que administrar en qué dirección va tu juego, porque también hay momentos en que esta dirección va a cambiar, no siempre va a ser la misma, ¿no ve? Y eso depende del tipo de cartas que voten y un montón de cosas más. Si por algún motivo o razón yo le mando aquí un 1, vuelvo a ejecutar el juego, el sentido que me mostraba ya no debería decir izquierda, debería decir derecha, porque estos valores estamos utilizándolos para representar esto. O sea que si es 1, debería decirme derecha en la parte de este panel, ¿verdad? Cuando inicio, aquí. Ahora el sentido ya no es izquierda, es derecha. Solo porque he cambiado esto. Entonces se están comunicando la vista con todo lo que hacen estos métodos aquí en el modelo. Entonces cada uno de estos métodos tienen que implementarlos. Si se quieren de más cosas, más atributos, más métodos y todo lo que ustedes necesiten o más clases, pueden poner. Pero no quiten, aumenten. ¿Ya? Y bueno, ese es el proyecto. De eso trata. Y aquí en el documento estoy redactando de cada clase qué es lo que interesa. Bueno, no es lo que me interesa, sino cómo debería o de qué forma el contexto en que va a trabajar el método. Por ejemplo, el getValue va a devolver un string de la clase card. Entonces para los números debería suceder algo así, ¿no? El 1 pero como string, el 2 hasta el 9, desde el 0 al 9. Para estas cartas especiales, la reversa lo vamos a tomar como una letra R, cambia color como una C y el +2 así como +2. Esa va a ser su forma en que se van a representar los valores de las cartas.
Después está el tema del color, que bueno, hay que checar un poco la clase color como tal. No son colores en string, sino son ya instancias de la clase color. Y bueno, podemos ocupar esto para el rojo, el color red, el verde green, blue, yellow, y para la carta cambia color sería un negro, ¿no? Black, el color de fondo que va a tener. En la clase player tenemos dos métodos sobre todo que nos interesan que estén sí o sí. El toString, que lo que hace es devolverte el nombre del jugador. El equals te devuelve true en caso de que el name de ambos objetos sean iguales. Si los nombres son iguales de los jugadores, decimos que son iguales. Ya estos hay que sobreescribirlos porque heredan desde object estos dos métodos. En la clase game es donde hay más métodos. En el quien ganó tienes que devolver un objeto de tipo player. Si es que ya hay un ganador, entonces vas a devolver el jugador que ha ganado. Pero si no existen ganadores, solo devuelves un null en este win. Para obtener las cartas del jugador actual, tienes que dar como resultado una lista de cartas, pero no de quien sea, sino del jugador que está ahorita jugando, o sea, el jugador actual. El get players, tienes que devolver una lista de los jugadores que están dentro del juego, y que son solo 4, pero hay que devolverlo como un array list. Después el current card es para obtener la carta actual, o sea, en todo caso esta carta actual es la última que ha sido desechada, descartada, digamos, y está en el basurero. O sea, esa es la carta que nos interesa aquí en el current card. ¿Cuál es la última carta que se ha puesto al basurero? Después está qué jugador está de turno, el turno actual, quién es, y hay que devolverle el jugador. Después está esto de desechar esta carta o eliminar esta carta que tienes en tu mano. Entonces como parámetro hay que saber qué carta está queriendo desechar, y esto devuelve un booleano. Vas a devolver true en caso de que esta carta coincide con el número o con el color respecto a la última carta que estaba en el basurero. O en otro caso, si la carta es un cambia color, no interesa la carta que había antes, ¿no ves? Sino directamente sí se puede descartar esa carta. En otro caso devuelve falso. O sea, si esto no se cumple, cualquier otro caso ya es falso, no nos interesa. Tiene que coincidir lo que estás eliminando con que la carta que estaba en el basurero, en color o número, tienen que coincidir. Después está el cargar carta, que es como sacar una carta del mazo y ponerla en la mano del jugador. El siguiente turno. Esto del siguiente turno, pues tenemos un jugador actual, ¿no ve? Que está jugando. Termina el turno y cuando llamen al next turn, tendríamos que hacer que el turno pase a otro jugador ya también. Y dependiendo en qué sentido estés. Porque si estás en sentido derecha, entonces tienes que recoger al jugador que está a tu derecha. Si estás en sentido izquierda, tienes que recoger al de la izquierda. Hay varias cosas que analizar para implementar este método. Y también devuelve un booleano. Entonces devuelves true en caso de que este jugador ya obtuvo una carta del mazo. O sea, ya sacaste una carta del mazo antes y te permiten pasar de turno. Pero si no has sacado ninguna carta, no puedes pasar de turno. Es un requisito, ¿verdad? Y eso es lo que nos indica este next turn. El booleano indica si has sacado ya y se puede pasar de turno o todavía no. Ese es. El size deck solamente devuelve la cantidad de las cartas que tienes en el mazo. Ya, las restantes. El get dirección devuelve un número donde izquierda es 0 y derecha es 1. Entonces es para saber en qué dirección se está tornándose el juego. Ya si estamos yendo hacia la izquierda o hacia la derecha. Con esto de los reversas, esto puede cambiar mucho, así que hay que tener cuidado. Y este shuffle es el método que nos permite barajear la carta. ¿Se acuerdan lo que les estaba diciendo de barajear? Pues, eso es. Agarras todas las cartas y de nuevo las barajeas. Y obviamente cuando barajeas solo tomas en cuenta las cartas del mazo y las que están en el basurero. O sea, no tomas las cartas de los que están dentro ya en su mano de los jugadores. Eso no. Y bueno, después están las cosas que debes hacer y que puedes hacer.
No se los voy a leer, son varias. Sobre la presentación del proyecto, tienen que tener su propio diagrama de clases. Sobre el que tenemos, hay aumentar más cosas, todo lo que ustedes hagan, siempre que sea bajo un diagrama de clases. Ustedes elijan no sé en qué diagramador quieren hacer, pueden utilizar el StatUML, o como les había indicado también hay una página para hacer diagramas, el Plant.uml, igual es muy bueno. De lo que nos interesa más del diagrama de clase es la imagen, por eso digo que no interesa tanto en qué diagramador lo hacen, que al final lo que van a presentar es la imagen de su diagrama de clase. En su repositorio de GitHub tienen que subir su proyecto. Y bueno, respecto a la fecha de presentación, eso lo van a coordinar con su instructor, cada estudiante con su respectivo instructor, y él les dirá para cuándo o cómo van a evaluar su proyecto. Tampoco está aquí la evaluación de cuánto vale cada método, no tiene. O sea que eso depende mucho de la forma en que lo lleven con su instructor. Y pues eso es lo que hay que hacer. Toda esta información va a estar en un enlace de GitHub, tanto el proyecto, o sea, los dos. También les voy a subir esto, ¿ya? O sea, sobre esto que está en IntelliJ IDEA y sobre lo que está en el BlueJ. O sea, ustedes deberían trabajarlo en lo que está esto del BlueJ. Si necesitan alguna guía o algo y ver cómo estaba hecho aquí, pueden revisar el código. O sea, pueden si quieren copiarlo y probarlo ustedes mismos, copiándolo al BlueJ o haciendo algo. Pero no está resuelto aquí prácticamente nada. Hay algunas cosas que tal vez sí les puede dar la idea de cómo resolver algo, pero hay mucho que falta hacer en este modelo igual. Es lo básico mínimo como para que funcione la interfaz. O sea que no es como que me copio de aquí y ya tengo resuelto el proyecto. No, hay harto que tomar en cuenta. Entonces, eso sería. Les